En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos este tiempo cuando prácticamente está con el pie en el estribo. Cierto que para un viaje trascendente. Permítame, en atención a nuestros seguidores, comenzar con una somera presentación de su persona que ha pasado su vida, yo diría, en salida. Oriundo de Cuenca, con su familia a los 14 años se traslada a Zaragoza. Si en algo me equivoco, la corrección cabe. Muy bien. Allí echó raíces y no dejó de dar frutos. Como alumno, en el Seminario de Zaragoza, en el Centro de Estudios Regionales Creta, en Roma, la licenciatura en Teología Dogmática y Sagrada Escritura, en la Gregoriana y el Instituto Bíblico, respectivamente. Sacerdote políglota. Esto no es vano decirlo aquí, porque estamos en la diócesis que es puerta del Camino de Santiago por el Somport, el camino francés, que nos tiene muy poco en cuenta. Pero es la diócesis que es puerta de entrada por esta zona. Pues habla el castellano, lógicamente, pero también el italiano, el inglés, el francés, lee el alemán, todo eso dicen, y conoce el latín, lógicamente, el griego y en parte el arameo, instrumentos necesarios para su especialidad en Sagrada Escritura. Como sacerdote, ha asumido tareas pastorales en pueblos de la diócesis de Zaragoza. No lo vamos a enumerar, sería muy prolijo. Pero también ha trabajado y mucho en la capital, en la que ha asumido responsabilidades de todos los niveles. También en la Basílica del Pilar, hasta ser en un momento vicario general de la archidiócesis. ¿Me equivoco? No. Como profesor, ha impartido clases en todos los centros teológicos con sede en Zaragoza. Así llegamos al día 30 de diciembre del año 2010, en que el Papa Benedicto XVI le nombra obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca. Ya como obispo colabora, entre otras cosas, en la Conferencia Episcopal, formando parte de las comisiones que atienden la evangelización, enseñanza y catequesis fundamentalmente. Con este rico currículo académico y pastoral, termina su primer tramo de servicio como obispo en esta parcela de la Iglesia aragonesa, ahora cuando cumple casi 13 años aquí, en Jaca. Las características de esta tierra le han exigido hacer muchos kilómetros para poder realizar su tarea episcopal. Pero esto me permite que, después de agradecer sinceramente esta vasta tarea, utilice la imagen del retrovisor para hacerle las preguntas. Que aquí empezamos. Don Julián, ¿con qué proyecto se presentó en la diócesis de Jaca, que no desconocía del todo, y de Huesca? ¿Y qué retos se ha encontrado en la tarea en esta tierra, habida cuenta de las circunstancias que vive la Iglesia en España, en Europa, en el mundo? Fui ordenado el 5 de marzo del año 2011 en Huesca y al día siguiente tomé posesión de la diócesis de Jaca, mejor diríamos, la diócesis de Jaca tomó posesión de un servidor. Vine con el proyecto de un servicio incondicional, conocía Jaca, había participado en los cursos de Biblia de verano, conocía a algunos sacerdotes, pero fundamentalmente lo que hacemos cualquier sacerdote, cualquier persona, cuando llegamos a un lugar, fundamentalmente es aprender. Vine con el deseo de servir y de aprender. El reto que se planteaba es que esta es una diócesis que tiene mucha extensión, poca población, que integra parte de la provincia de Huesca y en la zona norte de la provincia de Zaragoza y que pertenece también a la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela. Aunque Jaca está perfectamente integrada dentro de la pastoral de Aragón, han sido también frecuentes las reuniones en Pamplona para participar junto con el arzobispo y en su caso el obispo auxiliar de Pamplona y de Tudela y el obispo de San Sebastián junto con el de Calahorra y la Calzada Logroño. Esto me ha permitido realizar muchos kilómetros, como bien se ha dicho, pero al mismo tiempo conocer personas excelentes y disfrutar de un paisaje que es un prodigio y que lleva el sello de la perfección del Creador. Esto me da pie a unir con lo que tenía pensado para este momento. Personalmente nunca le he oído, el poco tiempo que hemos coincidido aquí, hablar con ningún lamento.
a pesar de las circunstancias propias y la precariedad del terreno en que nos vivimos. Y siempre ha manifestado para mí una teñida esperanza. El lamento no es característico de los cristianos. La esperanza que vivimos, especialmente en Adviento, también es un dinamismo que nos impulsa. El Señor me ha concedido tantas bendiciones que no merece la pena reconocer pues los aspectos oscuros. Recuerdo también con mucha frecuencia que en cierta ocasión tuve oportunidad de visitar periódicamente a un grupo de catequistas que se preparaban en una zona de Zaragoza y dejaba el coche junto a una valla donde había una pintada que decía: hay noches que no sirven más que para que amanezca. Pues esas noches, que también las ha habido, no han servido más que para nuevos amaneceres, para nuevas situaciones. La esperanza creo que ha sido, sí, uno de los dinamismos que el Señor me ha concedido, un estímulo para seguir creciendo, un estímulo también para seguir sirviendo. Entonces nos confirmamos en que de verdad esa es la tónica general, ¿no?, de una persona que se realiza, aún repito, en circunstancias de cierta precariedad. Es que la precariedad forma parte de la vida. Un servidor, pues como también se ha explicado al principio, ha tenido oportunidad de dar clases y de vivir siempre junto a una mesa de despacho. He tenido una orientación fundamentalmente académica, pero también pastoral. Y ahora en estos frecuentes desplazamientos pues he tenido que conducir, he tenido que recorrer y al mismo tiempo visitar muchas localidades que antes impensablemente pues no hubiese podido visitar, porque no me ha salido nunca espontáneamente coger el coche para ir a ver un valle o una montaña, no salía de mí. Y ahora lo he tenido que hacer y además con gran provecho y con gran alegría. Por eso seguimos mirando por el retrovisor. Y en ese sentido tenemos que decir que el nombre de la patrona de la diócesis, Santa Orosia, no es excesivamente conocida. Muchos en el mundo se preguntan ahora cada día más. Sin embargo, tanto su fiesta como otras importantes fiestas del calendario litúrgico le habrán dicho mucho del arraigo de la religiosidad popular en esta tierra. Santa Orosia es conocida también en el resto de Aragón. Santa Orosia es venerada en el centro de Europa. Hay personas en Chequia que tienen un vínculo, una tradición, que tienen un arraigo en esta personalidad. Y al mismo tiempo, respecto de la piedad popular, recuerdo siempre lo que dice el Santo Padre. El Papa Francisco tiene una visión y una experiencia ligeramente distinta de la que compartimos en Europa y especialmente en España. Aquí, cuando hablamos de piedad popular, inmediatamente hablamos de la necesidad de formación, de la necesidad de acompañamiento, y sin embargo el Papa subraya especialmente esa raíz que es fecunda y ese espíritu del santo pueblo de Dios. Apreciar, valorar, reconocer, agradecer la piedad popular es algo que hemos de hacer y que hemos aprendido especialmente en el tono de este nuevo pontificado, de este ya largo y fecundo pontificado del Papa Francisco. La piedad popular nos enseña muchas cosas y la persona y la personalidad y el mensaje y la misión de Santa Orosia, con su capacidad de congregación, al mismo tiempo con su estímulo, porque ella intercede por nosotros, y con el ejemplo de una vida coherente, significa unos valores que debemos apreciar, unos valores sobre los cuales está asentada nuestra historia y al mismo tiempo una posibilidad para vivir nuestro presente con pasión y caminar hacia el futuro en un horizonte de esperanza. Santa Orosia nos recuerda el gozo de la rosa, pero al mismo tiempo nos recuerda las raíces cristianas de nuestro continente y nos recuerda que en el centro, en el corazón de Europa, hay muchas personas que también participan de esta misma veneración. De hecho, algún grupo se ha desplazado de Chequia últimamente aquí. El último año tuvimos oportunidad de recibir la visita de un arzobispo ortodoxo y de un grupo de cristianos católicos de allí que sentían también la impresión que deja, la huella honda, profunda que deja en las culturas y en las personas la persona de Santa Orosia. Muchas gracias, porque creo que es un buen mensaje para valorar, rememorar y avivar. Hace 4 días, yo creo que de calendario, teníamos el gozo de vivir en la catedral, aquí en Jaca, una Eucaristía de acción de gracias y también de despedida. Que menos que hacerle una despedida
al pastor que durante tantos años y días, yo creo que no ha tenido vacaciones nunca, es una opinión mía, ¿no?, acompañando a este rebaño del pueblo fiel aquí en Jaca y también en Huesca. Fue una celebración muy agradable, para mí muy emotiva. ¿Qué recuerdo se va a llevar de la gente, de esta buena gente del Pirineo y del Prepirineo? He conocido personas impresionantes por su talante, por su capacidad de servicio, por su abnegación, por su generosidad, personas auténticamente venerables. En la historia de la Iglesia y también en la historia del tejido de esta parcela del pueblo de Dios, dejan una huella absolutamente memorable. Personas que han vivido también con interés y han vivido desviviéndose, valga la expresión, su capacidad de acompañar, incluso en pueblos pequeños, haciendo largas distancias, atendiendo comunidades reducidas, pero preservando el patrimonio, colaborando también con su misma economía para esas obras que son siempre urgentes y siempre necesarias. Personas de verdad impresionantes. Dejan en mi corazón una huella que no podré nunca olvidar y al mismo tiempo que nunca conseguiré agradecer. Y junto con ello también el conocer personas anónimas que a lo largo del camino el Señor ha ido poniendo en mi itinerario. Personas con las que me he encontrado tanto en celebraciones como en festividades, como en las calles, como en los pequeños pueblos. Las personas, tanto del Prepirineo como del Pirineo, tienen una cualidad especial, tienen un distintivo. Se dice que hay aquí un espíritu menos receptivo, menos abierto, pero no es verdad, porque cuando los corazones se abren, la sintonía se manifiesta, se reconoce y se agradece. Muy bien, ¿cómo ha recibido, vamos muy deprisa porque si no el tiempo nos puede, cómo ha recibido este nombramiento, esta designación para una diócesis más numerosa en habitantes, también con muchos pueblos, muy bonita también en la geografía y en el centro al lado de Madrid, en la órbita de Madrid? ¿Cómo lo ha recibido? Pues la recibí con sorpresa porque era el lunes 9 de octubre y recibí al atardecer un correo del nuncio apostólico. No es normal que el nuncio comunique a través de un correo electrónico estas novedades. Yo al principio pensé que podía ser una broma, pero como se me decía que contestase, lo hice y pude verificar efectivamente que era un día. La recibí con enorme ilusión, porque después del primer desconcierto, lógicamente, pues le dije sí al Señor y voy con alegría, cumpliendo la voluntad del Señor y el designio del Papa. Y lo he comentado también en otras ocasiones que aquella noche, después de un intercambio de correos con la Nunciatura, de correos electrónicos, pues me dormí con una sonrisa en los labios, pensando ya en las buenas gentes de Sigüenza, Guadalajara. Cuando llega un sacerdote, y no digamos un obispo, de nuevas a una parcela pastoral, sea parroquia, sea diócesis, la gente sencilla hace unas valoraciones de su nivel muy propias. Entona bien, habla claro, se le entiende todo lo que dice, se hace la compra. Cierto que esto también lo pueden decir de don Julián Ruiz, con el que estamos hablando. Pero yo quiero ahora incidir en un aspecto, me permito esto, espero que haya una respuesta, un aspecto que me ha impactado, tanto en las reuniones como en las liturgias compartidas. Sería profundizando un poco más, que algunos ya lo hacen, que ya se fijan en lo profundo del mensaje que transmite un sacerdote, el que predica, el que preside, ¿no? Pienso que le resulta muy fácil aprovechar su formación bíblica a la hora de adaptar la palabra de Dios en cada momento de la predicación o también de la meditación, de la charla. Ha demostrado que la Sagrada Escritura tiene vigencia permanente hoy y siempre. Y esto me da pie a esta pregunta, que es muy fácil para un experto, que además lo vive así profundamente. ¿Qué consejo nos daría al respecto de el uso
la reflexión, la oración con toda la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es necesario que nos acerquemos a la Sagrada Escritura con una actitud de oyentes de la palabra. Es preciso que colaboremos en grupos, en iniciativas, en torno a las parroquias, en torno a las comunidades, donde se realice una lectura oyente, creyente de la palabra, orante de la palabra. La palabra de Dios no es simplemente un texto. La palabra de Dios es una persona, Cristo, Verbo encarnado. Pero a lo largo de la historia Dios ha hablado tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, y los dos testamentos forman una unidad, no se pueden disociar. En ocasiones nos da la sensación de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios beligerante, el Señor de los ejércitos, y sin embargo, cuando tenemos oportunidad de escuchar la poesía de los Salmos, algunos de los cuales fueron escritos hace más de 3000 años, vemos cómo tiene una vigencia y una actualidad que nos sorprenden. Leemos un salmo, lo escuchamos en silencio y parece que haya sido escrito esta misma mañana. Lo mismo sucede con páginas de los profetas, donde se nos habla de esa alianza que Dios quiere inscribir en los corazones. E incluso en los textos históricos, en los textos donde se narra la historia de la salvación, llenos de peripecias, llenos de dramas humanos, vemos cómo hay un reflejo de la auténtica vida, de lo que es el discurrir cotidiano de cualquier persona en cualquiera de sus circunstancias, enfermedad, salud, éxito, fracaso. Y la antigua alianza apunta hacia Cristo, plenitud del tiempo, centro de la historia. Y ahí es donde surge ya la eclosión de ese misterio que vamos a celebrar dentro de unos días. El Verbo que se encarna, que habita entre nosotros, que planta su tienda en medio de nuestra pobreza, que se hace igual a nosotros en todo excepto en el pecado. Y después surge una comunicación que al principio era oral, que después poco a poco se va haciendo escrita. Lo primero que se escribió sobre Jesús fue la pasión, muerte y resurrección, y luego, mirando también, podríamos decir con la imagen que se ha usado desde el principio, mirando hacia atrás en el retrovisor, se fueron llenando esos otros episodios de su vida e incluso de su nacimiento y momentos antes de su nacimiento. Tanto la antigua como la nueva alianza nos aportan la vida que procede de Jesús y merecen por nuestra parte un sosiego, una serenidad, una capacidad de escucha. Somos oyentes de la palabra para realizar lecturas serenas y para ser justamente nosotros partícipes de esa respuesta que el Señor nos pide, porque Dios nos habla como amigos y quiere que también nosotros le respondamos y que le respondamos con la vida. Dios no nos comunica cosas, sino que se manifiesta a sí mismo, se revela, se da a conocer a sí mismo para tratarnos en ese fondo de amistad que nos recuerda cuál es nuestro origen, cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro. Antes de la creación del mundo ya hemos sido elegidos y amados. Vivimos ahora arraigados en Cristo y esperamos su advenimiento, su llegada futura y definitiva en la plenitud de la historia. Podríamos hacer una pequeñísima también visión retrospectiva de algunos grupos con más vitalidad que hay en la diócesis, que con algunos de ellos me siento más vinculado, me han invitado, si puedo colaborar lo hago. Por ejemplo, Cáritas, que es un grupo pujante como servicio eclesial en Jaca y en la diócesis, Manos Unidas, algún grupo del que quiera hablar y valorar específicamente en su despedida. Sí, la vida y la misión de la Iglesia se articula en torno a tres pilares: la evangelización, la celebración de la fe y el ámbito sociocaritativo. En el terreno de la evangelización destacan especialmente los y las catequistas. La gratitud por su generosidad, por su paciencia, por su capacidad de formación y por el estímulo con que estas personas se dedican a atender a los niños, adolescentes, jóvenes e incluso personas mayores, también es un gran don, es un regalo. Dentro de las competencias que un servidor asumió dentro de la provincia eclesiástica de Zaragoza, pero que integra también a Jaca, estaba la de la catequesis. Acompañar a los catequistas, ver cómo están en la vanguardia, están
y en el frente de diálogo también con la cultura, ha sido un motivo de profunda satisfacción. En el terreno de la celebración de la fe hay muchas personas, incluso anónimas, que me han dado profundas satisfacciones cuando he tenido oportunidad de sustituir a algunos sacerdotes. Llegar a la celebración de la Eucaristía y encontrar los vasos sagrados limpios, los manteles limpios, encontrar las iglesias limpias, todas estas cosas son también consecuencia de mucho esfuerzo y pasan muy en el anonimato, porque descubrimos inmediatamente lo que no funciona, pero en ocasiones no somos capaces de valorar lo que funciona porque hay mucho trabajo oculto. Y después, dentro del terreno del perfil sociocaritativo de la Iglesia, especialmente Cáritas y Manos Unidas representan ese rostro de la Iglesia. No son ONGs, sino que son el rostro de la Iglesia, un rostro que está cerca de las personas más vulnerables, de los que experimentan situaciones de dificultad económica, de los que viven en soledad, enfermedad, de los que están pues asediados por tantos problemas, precariedad laboral, incertidumbre profesional. Cáritas responde con una respuesta que fundamentalmente es acogida de la persona y acompañamiento de los procesos. Y Manos Unidas nos presenta la perspectiva de cooperación internacional, con algunas iniciativas que son cada año más estimulantes, porque a través de ese entrecruzarse de las manos es posible colaborar con personas que están distantes en el espacio, pero que no son distintas ni lejanas en el corazón. Esos tres núcleos, tanto la evangelización como la celebración de la fe, como el perfil sociocaritativo, dan enormes frutos en nuestra diócesis. Y para motivarnos más a los diocesanos, asistimos al crecimiento en el servicio de Cáritas, con un nuevo centro que quiere ampliar su capacidad de acogida. ¿Se puede decir algún detalle más? Sí, hay una iniciativa que también está en el futuro, y esperemos que sea un futuro inmediato, de abrir un centro de día para atender a esas personas que tienen limitadas sus capacidades físicas, motoras, locomotrices, y que requieren también una atención especial, que no se sienten y no deben ser nunca una carga para sus familiares, pero que requieren unos momentos y unos espacios de especial dedicación. Ese centro de día, cuando se abra, será también la garantía de una acogida y de un servicio que se realiza desde el corazón, con profesionalidad, pero con dedicación y respeto. Y cualquier otra iniciativa de Cáritas en su nueva ubicación permite que el pulmón de la caridad de la Iglesia realice aquello que Benedicto XVI explicaba en Deus Caritas Est, un programa que es el programa de Jesús, el programa del buen samaritano, el programa de cualquier cristiano. Un corazón que ve y que actúa en consecuencia. Ver con el corazón y llevar a cabo respuestas. Actuaciones para paliar, acompañar, para discernir y también para impulsar procesos de crecimiento. Con esto podemos decir que ya es una mirada prospectiva, aquella que nos podrá contar en un encuentro próximo y que podrá dar donde ahora vaya pasando como obispo, servidor de una parcela de la Iglesia distinta a esta, que será que Jaca es una ciudad muy atractiva, que la zona del Pirineo es muy atractivo, en verano, en invierno, que la población flotante por aquí es incontable, aunque la diócesis sea pequeña como población estable y tan dispersa en la geografía. Jaca aglutina por muchos intereses a muchas personas. Va a dar pues entonces, desde ahora, se lo pido y sé que lo va a hacer, una imagen no solamente de la Jaca turística, artística, cultural, sino también de una diócesis que quiere vivir la fe y que quiere progresar en la escucha de la palabra y la vivencia de los planes de Dios. Jaca también es un foco de atención para muchas personas. Y luego contaré una anécdota que me pasó hace unas semanas. Tanto en verano como en invierno, especialmente en los fines de semana del invierno, pero también a lo largo de todo el verano, recibimos a personas que vienen de Madrid, de Navarra, del País Vasco, de Zaragoza, y personas que celebran con nosotros la fe. Personas que ya han sido educadas, que ya han recibido la catequesis, que tienen la formación
y que aquí participan de esa dimensión del encontrarse con otros cristianos para reconocer y reconocerse como discípulos misioneros. Y cuento una anécdota. Cuando fuimos a Roma para entrevistarnos con el dicasterio para el clero y ser recibidos por el Santo Padre, llegué desde Zaragoza a la estación de Atocha y tenía que ir al aeropuerto. Entonces salí de la estación para coger el metro y llegar hasta el aeropuerto y vi que enfrente de un servidor había una pareja, un matrimonio, me imagino, y cuando pasaron ya y unos metros después de que nos viésemos, yo escuché cómo ella le decía: han estado por aquí, y personas que guardan también en el recuerdo ese momento de encuentro. Estoy profundamente agradecido a la diócesis de Jaca, y esta localidad es una auténtica joya, por su climatología, por su paisaje, pero fundamentalmente por su paisanaje. Cómo hay una capacidad de respeto. Aquí pues, pueden venir personas creyentes o no creyentes, pero siempre se les respeta, siempre se les reconoce y al mismo tiempo se aprende de ellos en un intercambio de culturas que es cultivo de amistad y de tejido social. Después de esta breve pero densa lección quedan muchas cosas en el tintero. Tenemos que terminar. Y yo me tengo que refugiar pues, en mis apuntes para no alargarme y decir lo que quiero decir. Palabras reiteradas estos días han sido reconocimiento, agradecimiento y un deseo muy sincero que usted no olvidará de los diocesanos a los que ha servido. Tampoco nosotros le olvidaremos en su próxima responsabilidad episcopal. Gracias es una palabra que se gasta. Siempre dice algo, pero al final parece que se queda un poco vacía de contenido por el uso, ¿no? Aunque digamos muchas gracias o mil gracias, le deseamos y pediremos que el Espíritu siga actuando en usted como lo ha hecho hasta ahora. Sí le deseamos con toda sinceridad a don Julián la más fructífera tarea episcopal en la nueva diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y que el Señor le pague como solamente sabe hacer él lo que ha hecho aquí, lo que seguirá haciendo. Hasta siempre, muchas gracias, feliz Navidad ya en Sigüenza, Guadalajara. Muchas gracias, un saludo a todas las personas que pueden ver este reportaje y un saludo especial a la familia Puertolas, con la cual me siento muy vinculado desde el punto de vista de la fe, pero también desde el punto de vista del afecto y el sentimiento hondo. Muchas gracias.